Ser podcast. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Algo se mueve y muy serio en el mundo de la economía global. La OCDE ha conseguido poner de acuerdo a 130 países para que las grandes empresas tengan que pagar un impuesto de sociedades como mínimo del 15% de sus beneficios. Han ratificado el acuerdo los países grandes y ricos, incluida China, pero también países en desarrollo con bajos impuestos y donde las grandes compañías se camuflan para eludir sus deberes fiscales. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha escrito en Twitter que es un día histórico para la diplomacia económica. El 90% del PIB mundial se suma a este consenso, pero entre quienes todavía se resisten, entre los países que no han firmado, están Irlanda, que se ha beneficiado del sistema vigente todavía, o el gobierno ultra de Hungría. Aquí en España, justo hoy que el Gobierno ha firmado con toda solemnidad el acuerdo con patronal y sindicatos para la reforma parcial de las pensiones, el ministro Escrivá ha eclipsado la foto de su jefe diciendo que los boomers, los que nacieron entre el año 1958 y 1977, los hijos de aquellas familias numerosas, las generaciones con más españoles, esos tendrán que elegir a la hora de la jubilación. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad tener presente este elemento. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Los sindicatos ya han dicho que eso está por negociar y que ellos se van a oponer. Poco antes de firmar ese acuerdo, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha coincidido en un acto con Pablo Casado y Garamendi ha intentado la reconciliación. Que siempre tenemos una actitud y una línea de confianza muy importante, que vamos a seguir teniéndola como siempre, y le deseo al Partido Popular también lo mejor. Así que muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias también por estar. Pero Pablo Casado no estaba por la labor. Ha hablado de los que se dejan intoxicar por la propaganda gubernamental y le ha espetado que la reforma de las pensiones que firmaba Garamendi con el gobierno es un error. La reforma de pensiones es un gran error. La reforma de pensiones lo que hace es ir en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en consenso con los miembros del Consejo Europeo. De la pandemia tenemos noticia buena, nuevo récord de vacunación, 748.000 dosis en un día, y noticia mala. La incidencia se dispara entre los jóvenes en general y en particular entre los que tienen de 20 a 29 años. Están hoy en 366 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media del país está en 134. Vacunar, vacunar y vacunar para evitar que los contagios sigan disparándose justo cuando hoy empieza julio, cuando acaba la universidad, cuando el verano invita a más relaciones sociales. Los estudiantes confinados en Mallorca y que daban negativo en los análisis están ya en la península. Han llegado al puerto de Valencia. José Luis Chiclana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han viajado en una zona específica del barco, en una zona burbuja, acompañados por 2 enfermeras y agentes de la policía. A la llegada a Valencia y tras abandonar el barco primero, el pasaje ordinario, camiones de mercancías y turismos particulares, se ha procedido al desalojo del barco de los jóvenes. 9 autobuses fletados por los diferentes gobiernos autonómicos han recogido desde el interior del ferry a los jóvenes y tras dirigirlos a una zona habilitada en el puerto de Valencia y ofrecerles la posibilidad de realizarse un test de antígenos, han continuado su viaje hasta sus lugares de origen. La familia real al completo está ahora mismo en Barcelona en la entrega de los premios Princesa de Girona, que un año más no se celebran en la ciudad que les da nombre porque el ayuntamiento no cede el auditorio municipal. Ha empezado la gala ya. Maxim Castillo, buena tarde.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, ha empezado hace pocos minutos y con un buen conocido de la casa, el humor de Juan Carlos Ortega. Este es un acto restringido a los premiados y familiares, miembros de la Fundación y algunas autoridades, la vicepresidenta Calvo y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y, como ya se sabía, sin la presencia de ningún representante de la Generalitat. Los galardones de la Fundación Princesa de Girona premian el talento joven en campos como las artes, la investigación científica, el ámbito social o la empresa. Y hoy el presidente del Gobierno ha señalado en La Sexta la anomalía de que el Tribunal de Cuentas vaya a terminar su mandato, termina este mes, sin que el PP acepte la renovación. Bloquear la renovación del Tribunal de Cuentas y que sea una exministra del señor Aznar quien ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados con los políticos, ¿no? Independentistas catalanes, en fin, no deja de ser también un anacronismo que debería también el Partido Popular mirarse. Y en un gesto absolutamente inusual, el Tribunal de Cuentas ha publicado a continuación un comunicado. Javier Álvarez. El Tribunal de Cuentas sale al paso de los rumores sobre la falta de independencia y lo hace en un comunicado inusual en el que defiende la independencia de sus consejeros y recuerda que sus informes no pueden ser modificados ni recurridos. Solo las sentencias tienen posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo. El comunicado precisa, además, otros aspectos con trasfondo político al recordar que el Tribunal goza de plena independencia y que sus consejeros son inamovibles conforme dice la Constitución. Y otro tribunal, el Tribunal Constitucional, va a declarar inconstitucional el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional de Radio Televisión Española, un nombramiento que se produjo en julio del año 2018. Enseguida les cuenta Esther Bazán los motivos. ¿Con qué seguimos ahora, Esther? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con Jordi Carbó, que seguro interesa a aquellos que están pensando qué meter ya mañana en la maleta. Va a seguir apretando el calor y suben las temperaturas, Jordi. Buenas tardes. Y donde más se notará este ascenso entre mañana y sobre todo el sábado, en Canarias, Baleares y en el interior más cercano al Mediterráneo. En provincias como Valencia, Alicante, Murcia y Almería, también en el Valle del Ebro, son probables máximas cercanas a los 40 grados también en el Valle del Guadalquivir. Va a hacer mucho sol en todo el país, pero con nubes en aumento en Galicia, el Cantábrico y norte de Castilla y León, con algunas lluvias débiles y temperaturas aquí más bajas. Vamos con la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La selección española de fútbol ha entrenado esta tarde en San Petersburgo por última vez antes de jugar mañana en cuartos de final de la Eurocopa ante Suiza. Luis Enrique transmite optimismo. Ha dicho que no ha visto en la Euro ninguna selección que haya jugado mejor que España. Y en el mercado de fichajes un nombre, Sergio Ramos. Radio Montecarlo avanza que Sergio Ramos ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para firmar las próximas 2 temporadas con el equipo parisino. Así comienza Hora 25. Adela Molina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Esther, buenas tardes. Acaba de contar Pepa en portada el dato de récord de la vacunación y cómo evoluciona la pandemia, especialmente entre los más jóvenes, pero a estos datos puntuales, a las cifras de hoy, queremos ponerle contexto y una visión un poco más larga, la del mes de junio. La incidencia acumulada ha cerrado el mes prácticamente como la empezó, pero hemos hecho un viaje, digamos, de arriba hacia abajo para volver a subir. Y donde sí se ha producido un cambio, Adela, un cambio de escenario es en los hospitales, es un cambio notable. Sí, la incidencia acumulada estaba el 1 de junio en 120 casos por cada 100.000 habitantes. La tendencia entonces era la baja, aún no se habían levantado muchas de las restricciones al ocio nocturno, por ejemplo, los estudiantes estaban en clase y había menos movilidad. El 22 de junio llegó a su nivel más bajo, 92 casos, y a partir de ahí empezó a subir hasta alcanzar ayer, último día del mes, los 117 casos por cada 100.000 habitantes de media, prácticamente como empezó. Han repuntado los contagios, pero se han desplomado las hospitalizaciones y ahí es donde se nota el efecto de la vacunación a los grupos más vulnerables. Al final de mes había la mitad de pacientes en planta, que al principio de 4.600 se pasó a 2.300, y también en las unidades de cuidados intensivo. De 1.200 ingresados que había el 1 de junio, se ha terminado el mes, Esther, con 600 pacientes en la UCI. Un cambio notable. Sí, esta semana de la era cuando estaba prevista la llegada de 6 millones de dosis de vacunas, y esa frase de la vacunación va como un tiro la podemos recuperar hoy sin duda.
Sí, desde luego en junio se han puesto más de 14 millones de dosis, la mayor cifra hasta ahora. Son, por ejemplo, 4 millones más que en mayo, aunque hay que recordar, eso sí, que han llegado muchas más vacunas. Este mes hemos superado los 15 millones de inmunizados, vacunados con la pauta completa, que han aumentado en 8 millones y han pasado del 20% a principios de junio al 37% el día 30. La población vacunada con una dosis ha aumentado en casi 7 millones de personas y se ha pasado del 38% de la población a más de la mitad, el 54%. Han crecido especialmente los grupos de edad de 50 a 59 años y de 40 a 49 años. Gracias, Adela. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Ponerse la vacuna y ser disciplinados son las recomendaciones de la OMS para evitar que el número de casos en Europa siga creciendo. Las 3 condiciones para una nueva oleada de hospitalizaciones y fallecimientos antes de otoño están ahí. Nuevas variantes, déficit en el ritmo de vacunación y movilidad social. Habrá una nueva ola si no seguimos siendo disciplinados, a no ser que nos pongamos la vacuna sin dudarlo cuando sea nuestro turno. Vamos a hacer un repaso por la situación a día de hoy, porque en el Reino Unido se disparan los contagios y se registran cifras similares a las del inicio del año. Portugal vuelve al toque de queda en los municipios con elevadas incidencias. Un resumen que ha preparado Victoria García. Buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. En Alemania están barajando retirar de destinos seguros a países como Portugal y el Reino Unido. Estamos estudiando si mantenemos las facilidades de viaje que existen con algunos países europeos después de conocerse los últimos datos de contagios de la variante Delta. En el Reino Unido, casi 28.000 nuevos contagios en las últimas horas. El primer ministro Boris Johnson confía en acelerar la vacunación. Porque la doble dosis es mejor que una sola y eso nos dará un margen importante incluso para los que quieran viajar por vacaciones. En Portugal, Da Silva, la portavoz del gobierno en materia sanitaria, anuncia que habrá municipios que volverán al toque de queda a las 23 horas. Serán esos concejos que tienen una incidencia de 140 casos e iremos revisando semanalmente las cifras. Italia bloquea la llegada de británicos y anula todas las entradas al Estadio Olímpico que les han vendido para el partido Inglaterra-Ucrania. Los sindicatos de CaixaBank han calificado de histórico el acuerdo sobre el ERE del banco y las condiciones que han conseguido. Es el mayor expediente de regulación de empleo de la banca que finalmente va a suponer la salida de 6.452 trabajadores. Jordi Fábrega. El acuerdo ha llegado tras 3 días de reuniones maratonianas y 2 huelgas y contempla la salida de CaixaBank de 6.452 trabajadores y la recolocación de otros 708 en empresas del grupo. Son 1.800 despidos menos que los planteados inicialmente y además se ha acordado que sean todos voluntarios. Si en alguna zona no se llega al cupo, se moverá a trabajadores a otras oficinas que estén como máximo a 40 kilómetros. Las condiciones son buenas según los sindicatos. Habrá prejubilaciones para los mayores de 52 años e indemnizaciones de 40 días por año trabajado para el resto. Se mejoran las aportaciones a planes de pensiones de todos los empleados y hay garantías de mantenimiento de la red rural. Todo esto se está redactando ahora mismo y se firmará el texto definitivo en Barcelona el próximo lunes. Ha sido un día de fotos. Una es la de la firma del acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Lo apuntaba Pepa en portada, pero una declaración del ministro Escrivá ha marcado esa imagen. Vamos a escucharlo otra vez. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad tener presente este elemento. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Hablaba el ministro en Televisión Española de los nacidos entre los años 50 y 70, entre finales de los 50 y mediados de los 70, a quienes pedía un esfuerzo, y hablaba de un ajuste en su pensión o de trabajar más. Rafa Bernardo, ¿esto en qué se traduce y sobre todo qué reacciones ha provocado? Pues esto es la próxima batalla de las pensiones que vamos a tener desde ya, porque se trata de definir el nuevo mecanismo que va a sustituir al derogado factor de sostenibilidad y de momento no se había dicho nada de él. De hecho, el pacto de hoy dice que esto hay que negociarlo en los próximos meses. El ministro Escrivá anticipa su posición al decir que en su opinión hay que ajustar bien la pensión, bien el tiempo de trabajo de los boomers, porque es la generación a la que le toca jubilarse masivamente ahora y por tanto la que va a tensionar más el sistema. Así que deberían ser ellos los que se ajusten en vez de pasar la cuenta a las generaciones más jóvenes, que es lo que hacía la reforma anulada del PP. Los
sindicatos dicen que la negociación aún no ha empezado, pero lo que han oído del ministro no les gusta. Los empresarios han sacado esta tarde un comunicado parecido. Dicen que no comparten lo que dice el ministro y que hay que negociar. Y respecto al acuerdo que se ha firmado hoy, Rafa, ¿es la última palabra o qué trámite tiene ahora hasta su entrada en vigor? No es la última palabra porque lo que viene ahora es la remisión del acuerdo a las Cortes, lo hará el Consejo de Ministros de la semana que viene, así que lo que toca a partir de septiembre es el debate político. El plan del Gobierno es que el Parlamento le dé luz verde antes de final de año para que entre en vigor en 2022. El mecanismo del que hablábamos hace un momento se negociará hasta noviembre. Si hay acuerdo se incorporará como enmienda a la reforma y si no, lo aprobará el Gobierno por su cuenta, es lo que dice el pacto alcanzado hoy. Y por si fuera poco, ahora se abre la negociación de la segunda parte del acuerdo de pensiones con temas tan polémicos como las pensiones máximas o la reforma del régimen de autónomos, así que seguiremos hablando mucho de pensiones. La otra foto la protagonizaban el presidente de la COE antes de entrar en Moncloa y el líder del PP. Se saludaban con palmadas en la espalda por cortesía al inicio de un curso de verano universitario y en el interior del ambiente pues era tenso y frío, dicen los que estaban allí, no solo por los gestos sino también por las palabras. Era el primer encuentro entre ambos después de las discrepancias surgidas por el apoyo de Garamendi a los indultos a los condenados por el procés. Casado ha denunciado lo que considera toxicidad del gobierno de coalición. Vamos, que no ha pasado página a pesar de que Garamendi ha intentado ser conciliador. Mariela Rubio. Sí, y aunque Garamendi lanzaba mensajes como estos al líder de la oposición... Decirle al presidente del Partido Popular que cuente con nuestra colaboración, sabe que vamos a seguir teniéndola como siempre y para nosotros el principal partido de la oposición es la clave también porque es buena alternancia cuando toca. Casado no solo respondía con frialdad, sino advirtiendo a Garamendi que tras ese acto iba a participar en la firma del acuerdo de pensiones con Sánchez del riesgo de terminar siendo cómplice, decía, de la propaganda tóxica del gobierno. Respeto la actuación y las decisiones que tomen tanto la patronal como los sindicatos, pero también tengo que decir que creo que el gobierno está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación. Quiero recordar que en el nuestro pues, no se hacía todos los empresarios retratarse con un entorno propagandístico y además haciendo que el Parlamento no tuviera absolutamente nada que decir al respecto. Y esa irresponsabilidad, nuestra obligación es denunciar. Y Casado no solo criticaba la forma, sino el fondo del acuerdo de pensiones que el gobierno ha pactado con la patronal, reforma que Casado calificaba de grave error. Seguimos. Ayer les contábamos a esta hora los pocos detalles que se conocían sobre el rescate de una patera en aguas de Canarias que llevaba 17 días a la deriva. Ese viaje le costó la vida a una niña de 5 años que falleció en el traslado al hospital. Sus padres están en Francia y van a ser trasladados a Canarias para poder despedir a la pequeña, esa es la intención. La niña se llama Yamila, que significa hermosa, una historia que nos cuenta Nicolás Castellano. Han sido 17 días de llamadas incesantes al teléfono de Elena Maleno del colectivo Caminando Fronteras para saber cómo estaba la pequeña, pero esta mañana se ha producido la llamada definitiva. La mamá de la niña fallecida de 5 años nos llamaba esta mañana para darnos a nuestra organización Caminando Fronteras la noticia de que la niña fallecida era su hija. La niña viajaba con la prima de la mamá, que le ha comunicado a Elena Maleno que efectivamente se trata de ella, de Yamila, de 5 años, que viajaba con una prima de su madre para intentar reunificarse en Francia, donde viven los padres en situación irregular. Tiene derecho a enterrar de forma digna a su hija y esa niña tiene derecho a ser enterrada con su nombre y con sus apellidos. Por lo tanto, eso es lo que le estamos pidiendo a las administraciones, que Yamila, que significa hermosa, Yamila tiene derecho a ser enterrada con dignidad y en presencia de su padre y su madre. De la embarcación en la que viajaba Yamila hay 32 sobrevivientes que llegaron anoche a Tenerife a bordo de un mercante, entre ellos la prima de la mamá, que ha sido la que ha confirmado el fallecimiento de la pequeña. Los padres han dado la autorización para dar su nombre real y para que traslademos su historia, porque dicen que es necesario sensibilizar para que no sigan pasando estas tragedias. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha anunciado esta tarde en el Congreso que el Gobierno ha contactado con la familia de Yamila. Hay intención de que pudiera viajar a las islas al entierro de la pequeña. Nos hemos puesto en contacto con familiares de la niña. La niña no viajaba con su madre en esa embarcación. Su madre vive en Francia y estamos en contacto ya con autoridades francesas para permitir que la madre de esta niña pueda venir a España al entierro de su hija. En cualquier caso, fuentes de la Secretaría de Estado afirman a la SER que en todo caso la decisión depende del gobierno francés y que la embajada española está haciendo ya las gestiones oportunas, aunque ven muy difícil que las autoridades francesas lo acepten porque al estar esos padres en situación irregular es complicado que autoricen su vuelta a Francia después del entierro.
En la cadena SER, Hora 25. Lo apuntábamos en portada. El Constitucional anula el Real Decreto por el que se nombró a Rosa María Mateo administradora única de Radiotelevisión Española, aunque la sentencia tiene efectos limitados o no tiene efectos prácticos, puesto que hay ya un nuevo equipo directivo. El voto de calidad del presidente del tribunal ha decantado la decisión. Javier Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el empate. 5 votos a favor y 5 en contra, gracias al voto de calidad de su presidente, Juan José González Rivas, para declarar inconstitucional el Real Decreto de ley que permitió al Gobierno realizar nombramientos provisionales de Radiotelevisión Española y también nombrar a Rosa María Mateo. La mayoría del Tribunal Constitucional considera que vulnera el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación, al haberse ordenado mediante decreto ley, ya que afecta a un derecho fundamental como es el de participación ciudadana. Hay 5 votos particulares de magistrados que justifican la constitucionalidad del Real Decreto porque dicen no vulnera ese derecho de participación ciudadana. El fallo del tribunal es meramente declarativo, puesto que no tiene ningún efecto práctico, ya que el Consejo de Radiotelevisión Española está renovado desde el pasado mes de marzo. José Luis Moreno, el empresario y productor, ha quedado en libertad provisional bajo fianza de 3 millones de euros que tiene que depositar antes del jueves que viene. El juez ha aceptado la petición del fiscal para él y para otras 3 personas y les ha impuesto además comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de fijar un domicilio en el que estar localizables. Seguro que recuerdan todo lo que rodeó la llegada a España y la atención en un hospital del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Hoy les estamos contando en la SER que el Ejército del Aire, en un oficio remitido al juez, admite que no se le pidió pasaporte ni a él ni a su acompañante por orden de Exteriores. El Ministerio asegura que es una práctica tradicional y habitual no someter a control los pasaportes de los pasajeros que llegan a bordo de un avión oficial. Es información de Ana Terradillos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que dice el general de Movilidad Diaria de la base de Zaragoza es que no se pidió el pasaporte al líder del Frente Polisario ni tampoco a su acompañante porque así lo ordenó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se recibieron órdenes por vía telefónica de la sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor de que el pasajero que viajaba en ese avión no pasaría ni el control de pasaportes ni tampoco la aduana. El general Ortiz Cañabate asegura además en este oficio remitido a la justicia que fue Exteriores quien dio la orden para aterrizar en Zaragoza. Lo que dice Exteriores es que esto es una práctica tradicional que se hace aquí en España, que se aplica con carácter habitual, por ejemplo, en bases aéreas como Torrejón y que es una cortesía diplomática frecuente en muchos países. Abre el Pazo de Meirás, aunque todavía no su interior. De momento se puede pasear por los jardines previa visita concertada y hasta allí se ha ido nuestro compañero de Radio Coruña, Marcos San Luis. Son 93.000 metros cuadrados de jardín que incluye hasta un bosque de bambúes, pero no solo los jardines, también se puede visitar el vestíbulo del Pazo o la capilla donde están las estatuas de Isaac y Abraham procedentes del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Lo acaba de ver Flora, hermana de Humberto Baena, uno de los últimos fusilados por el franquismo. Pues una emoción grande. Y ya han esperado mucho. Entonces, bueno, si es un pasito para lograr que esto vuelva al pueblo, pues hay que hacer lo posible. Rodea todo el recinto una balaustrada levantada con elementos arquitectónicos procedentes de otro pazo, el de Dodro, que también se entregó al dictador. Ya hay más de 300 solicitudes para visitar estos jardines del Pazo de Meirás. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.